Hola, hola y bienvenidos. El programa de hoy es cómo ser un mejor comunicador. Como de costumbre, estamos en vivo en Facebook y hoy tenemos una invitada especial acompañándome con sus ideas y de la que yo también voy a querer estar aprendiendo. Como dije en la promoción de este evento, tanto es transformarte en un orador o comunicar mejor tus ideas a diario. La información que vamos a compartir el día de hoy te va a ayudar a brillar a nivel empresarial, a nivel social, incluso cuando estés hablando con tu familia, etc. Así que, primero que nada, lo que te quiero decir es que una cosa fundamental es que logres eh, ser totalmente natural y tener confianza en cómo estás eh, comunicándote con la gente. Sobre todo en el día de hoy, vamos a ver que uno de los pilares es autenticidad y bueno, vas a ver cómo poder demostrarlo. En un momento supongo que cuando entre más gente a la sala, si me dicen, ahora está Elena entrando, presente. Elena, como de costumbre, por favor dime si escuchas fuerte y claro. Y lo que va a pasar ahora a comentarte es los fundamentos de ser un gran comunicador. Déjame poner primero en pantalla. Hoy, como tenemos una invitada especial, quizás haya gente que no me conozca, así que para que no te tenga que recordar qué es lo que hago, eh, también está ahí. Hola Dani, presente aquí también. Todavía no me han dicho si me escuchan fuerte y claro, pero asumo que sí. Una de las cosas que quiero hablar en general primero es acerca de eh, lo que puedes lograr, una persona común y corriente puede lograr. Me dice Elena ahora que sí, que se escucha bien. Entonces, estaba viendo un video de una persona que logró desarrollar múltiples habilidades cuando le dijeron desde la escuela que no iba a poder hacer nadie porque solamente tenía la capacidad de atención por 5 o 10 minutos, es decir, podía leer no un libro, no un capítulo, sino podía leer un párrafo y después tenía que hacer otra cosa. Y aún así logró desarrollar una cantidad de habilidades desde deportes a cosas riesgosas, a cosas divertidas. En resumen, lo que estoy tratando de decirte es que eres o te transformas en lo que practicas consistentemente. Esto lo nombré en otros programas, que es un poco, ¿cómo es el dicho? La práctica hace el maestro, o las diferentes variantes. Y en realidad lo que la práctica hace es permanente. Lo que practicas, sobre todo a diario, lo hace permanente, sea bueno o sea malo. La perfección viene de practicar algo perfecto, ¿okay? O algo que sea muy bueno. Y una de las cosas, si ya has visto mi programa varias veces, sabes que tiendo, como dice el dicho, hay varias formas de pelar un pollo, o como sea que le dicen en tu país, pero entiendes lo que digo. Entonces, siempre busco las técnicas universales. Una de las formas de darte cuenta que una técnica es universal es cuando funciona en diferentes disciplinas o, en mi caso, lo puedo aplicar en diferentes situaciones. Carmen no ha ingresado a la sala, que es nuestra invitada especial. Ella es un coach ontológico, pero dejo que ella te diga un poco más. Y lo que tenemos en común es que los dos tenemos estudios en PNL
Y una de las cosas que sucedió con PNL es paralelo a lo que sucedió con artes marciales. Por ejemplo, en las escuelas de Kung Fu, el beneficio de que aprendieron diferentes técnicas y diferente gente aprendió diferentes técnicas, hace que el volumen de conocimiento sea mayor. Pero después empiezas a tener técnicas que no son tan fundamentales. Y una de las cosas que pasó con PNL, programación neurolingüística, es que mucha gente contribuyó y al final sucedió que los creadores de PNL empezaron a ver cosas que decían, bueno, esto sí, esto no, y terminaron con cosas que son más fundamentales. Y esto es lo que yo en mi parte te voy a mostrar el día de hoy, que son cuáles son los fundamentos, cuáles son las cosas que puedes practicar y que te sirva, estés hablando con quien estés hablando. Y una de las cosas que te decía de por qué estas cosas a veces son universales. Algo que te voy a comentar que los que siguen este programa ya he hablado antes de serena curiosidad, por ejemplo, y otras cosas. Estaba escuchando a un soldado hablar de cómo en el ejército, una de las cosas que hace es el soldado está en batalla y no está pensando en cómo protegerse. Porque si tú estás pensando en cómo puedes sobrevivir, entonces es más fácil que mueras. Entonces, la idea, la intención es proteger al soldado que está a tu derecha. ¿Okay? En diferentes ejércitos piensan de diferentes formas. Entonces, en cualquier comunicación, estés hablando, seas un orador que estás hablando con miles de personas, o un coach que estás hablando de un grupo de una docena de personas, o estés hablando uno a uno en una reunión social. Una de las cosas que te lo quiero decir primero y lo voy a repetir luego, que es fundamental que tu atención no sea interna, pensando, le agradaría a esta persona o estoy haciendo las cosas bien, sino que estás totalmente enfocado en la persona con la que te estás comunicando o las personas con las que te estás comunicando. Mi estilo, cuando hice conferencias de cientos de personas, todavía no llegué a miles, estoy hablando de conferencias presenciales, no en línea, es que es un método que hablas una oración, pero estás mirando a una persona. Y cuando terminaste esa oración o ese pensamiento, vas y te enfocas, haces contacto visual con otra persona y así sucesivamente. A pesar de que tengas cientos o miles de personas, siempre tratas de tener contacto con una persona, no con un grupo. Entonces, esto es lo que te quería comentar acerca de serena curiosidad. Para los que no conocen, lo voy a explicar un poco. Y es, en PNL hablamos de estados emocionales que son o bien conducentes para lograr cualquier meta, cualquier objetivo que tengas, y los estados emocionales que al revés no te facilitan tener esa comunicación o tener ese resultado correcto. Entonces, luego de ver diferentes estados emocionales, serena curiosidad y visto para comunicación, es la primera parte, ya te la dije, que es que tu foco es externo, más aún que tengas curiosidad acerca de la persona con la que estás hablando, de lo que está hablando o de la persona misma. Y segundo, que estés relajado, relajado en cuerpo y en mente. La mente tiende a relajarse cuando el cuerpo está relajado y viceversa. Pero ya al poner tu foco de forma externa, realmente concentrarte en lo que la persona está diciendo, provee muchos beneficios. Provee el beneficio de empatía, por ejemplo, pero a la vez te da el beneficio de que la persona se siente escuchada y como no estás pensando en ti, no sientes nervios tampoco, o por lo menos los minimizas. ¿Okay? Otra cosa que quiero que recuerdes, uno es entonces esto que te decía acerca del foco externo. Si quieres pulir un poco más,
piensa acerca de serena curiosidad. Sereno es que la mente y el cuerpo esté sereno. Curiosidad es curiosidad acerca de la persona con la que estás interactuando. Lo otro, una de las formas que puedes, una fórmula si quieres para el fracaso, es decir, que hay una sola cosa en la vida que te sirve, como por ejemplo, esta es la persona con la que estoy seguro que voy a eh, pasar el resto de mi vida. Y es la única persona del mundo. A pesar de que si eres un hombre, por ejemplo, hay 3 billones y medio de mujeres por ahí, tú piensas que es la única persona. O este es el trabajo que tengo que conseguir. Este es el trabajo. Si no consigo este trabajo, me voy a sentir mal y una y otra vez esa repetición. Lo que te estoy tratando de decir es que en la vida es un juego de números. Tienes que hacer lo mejor que puedas con un número de personas, un número de trabajos, un número de actividades, etcétera, etcétera. Entonces, muchas de las técnicas que te voy a decir, tú sabes, siendo una persona inteligente, que no vas a tener, no importa la técnica que te digan, nunca vas a tener un 100, si lo pruebas lo suficientes veces, hagas lo que hagas, la técnica, la actividad, etcétera, nunca vas a tener un 100% de éxito, no importa que sea. O sea, tú puedes mejorar los resultados que obtienes para que quizás el 70 o el 80% de las veces logres lo que desees. Mi invitado especial acaba de entrar a la sala, apenas termine de redondear estas cosas que estoy hablando, le voy a dar la bienvenida para que ella comparta su conocimiento también. Y la tercera cosa que quiero que recuerdes es acerca de dar valor. Esto lo voy a expandir un poco más luego. Y por eso está todo tan relacionado en cuanto a lo que te decía de serena curiosidad, el juego de números, si quieres, y lo de dar valor. A veces gente con la que he hablado dice, pero yo, Alejandro, no tengo nada de valor para dar. Siempre cualquier ser humano tiene 2 cosas de valor para dar. Siempre, no importa quién seas y no importa que no te conozca. Número 1, en este mundo en que vivimos, que todo el mundo a veces está hablando contigo, sí, decime, y están texteando mientras tú estás contándole la historia de tu vida. Presencia, foco, 100% de atención con la persona que le estás hablando. Si nunca lo has hecho, el valor que tiene esto, la persona se siente respetada, escuchada. No tienes que darle un regalo, no tienes que invertir dinero. El tener presencia y el 100% del foco con la persona que estás hablando es, en esta época en que vivimos, ¿no? que la gente a veces está atada a su teléfono, es sumamente valioso, es un obsequio que puedes dar. Y segundo, un halago, ¿ok? Y el halago que más recomiendo es un halago acerca de algo que la persona hizo. Como por ejemplo, eh, puedes comentar acerca de la vestimenta o el reloj que tienen, el corte de pelo o algo de ese estilo. ¿A qué me refiero con esto? Que no le digas, por ejemplo, si eres un hombre hablando con una mujer, no digas qué bonitos ojos tienes. ¿Por qué? Porque no hizo nada para lograr eso. ¿Okay? En cambio, es un halago muy sutil y sofisticado. Si tú halagas, si le dices, me gusta la camisa que tienes o el vestido o lo que fuera, y no lo dices por ser gentil. Escoges algo que tiene la persona, que está usando o algo que dijo que realmente te parece bueno, ¿okay? Y ahí comentas acerca al respecto. ¿Por qué es sofisticado y por qué es sutil? Porque al comentar acerca de eso, indirectamente estás diciendo, por ejemplo, si es algo acerca de la ropa, estás diciendo que la persona tiene buen gusto. Indirectamente. No le estás diciendo, qué buen gusto tienes porque hiciste esto. Pero si dices, me gusta mucho tu camisa, ¿dónde la compraste? O estás diciendo también que toman buenas decisiones. ¿Ok? Puede ser acerca de las vacaciones que te comentaron, dónde eligieron ir, etcétera, etcétera. Tengo un comentario de Dani que nos dice, el principio de la abundancia
se aplica a todo. Nuestro planeta es abundante, nuestras vidas son abundantes, si así nos permitimos verlo. No, estaba por darle la bienvenida a Carmen, pero no veo su video. Ahora sí veo que está en cámara. Así que compartamos pantalla con Carmen. Hola Carmen, bienvenida a Cómo Mejorar Tu Vida. Hice una pequeña introducción al principio, pero para la audiencia que no te conoce, coméntanos quién eres, qué haces y cómo puedes ayudarnos. Claro que sí. Primeramente, ¿me escuchan bien, por favor? Yo te escucho. ¿Se escucha bien mi voz, el audio? Excelente, muchas gracias, Alejandro. Primeramente, una alegría realmente estar aquí a la distancia con tu persona, con un excelente amigo. Mi nombre es María del Carmen Aldunate Cáceres. Soy licenciada en Pedagogía, coach ontológico, transformacional, y el día de hoy estoy con mucha alegría para compartir un poquito lo que es mi área de oratoria, liderazgo. En estos momentos, pues contigo vamos a compartir hermosos tips, hermosos procesos de cómo ser un excelente comunicador, porque todos merecemos el éxito. Entonces, ese es el día de hoy donde vamos a dar, como yo siempre digo, unas hermosas cachinas de oro para compartir estos procesos. Te hago un comentario, no sé si viste la presentación desde el comienzo, pero algo que les voy a recordar al final también, de que si de todo lo que vamos a hablar, por lo menos de mi parte, si hay tres cosas que se quieren llevar de esta presentación, si hay algo que pienses en este momento desde los clientes con los que trabajas tal vez, algo que utilizas que sea un poco universal para corregir alguna cosa acerca de su comunicación, una, dos o tres cosas que piensas de todos los tips que vas a compartir, de todas las ideas, ¿cuáles serían una, dos o tres cosas que quisieras compartir ahora con la audiencia, que si recuerdan solamente eso, se van a llevar gran valor? Excelente, Alejandro. Bueno, sinceramente, yo pienso que el valor que tenemos que agregar a todo este proceso es que cuando hablamos de comunicación, todos sabemos hablar, todos sabemos expresarnos, pero si queremos tocar ese proceso tan hermoso del éxito, que es a nivel, como podríamos decir, mundial, donde las personas tienen que saber apropiadamente comunicar sus ideas y la persona en general que pueda comunicar adecuadamente estos procesos tan geniales que son de la comunicación efectiva y asertiva, pues realmente pueden llegar a conquistar el mundo. Y hoy en día queremos ser personas globales, que queremos llegar y tocar diferentes puertas, llegar a diferentes corazones y conseguir nuestros propósitos. Y realmente a veces es difícil, pero si tienes las herramientas, pues es muy fácil. ¿Ok? Mira, una de las cosas que justo antes de que entraras, estaba hablando un poco de las partes más generales, un poco acerca de los fundamentos de la buena comunicación y también los fundamentos de aprender cualquier cosa. Voy a compartir 6 características, primero, que tiene el buen comunicador. Luego voy a hablar de otras cosas como vocabulario específico, preguntas que puedes hacer, e incluso para el orador, cómo estructurar a grandes rasgos una presentación que sea, que sea bien recibida. Entonces, estas 6 características, primero te las voy a nombrar y luego voy a expandir un poco. Por favor, siéntete libre a medida de que desarrollo un poco. Me gustaría que lo desarrollamos un poco con una conversación, más que yo presento mi parte y tú presentas la tuya, porque no solo estamos presentando para la audiencia, yo también me gustaría por lo menos llevar una cosa nueva de tu perspectiva y me gustaría que tú te llevaras, aunque sea una cosa nueva de mi perspectiva también. Entonces, pasando a las 6 características, número 1, mente abierta. ¿Okay? Esto está un poco relacionado con la parte de empatía, perspectivas y aprender de otra gente, a pesar de que al final de la conversación quizás
no adoptes el punto de vista de la gente. Si tienes una mente abierta, siempre puedes aprender algo. Segundo, conexión y empatía. Tercero, por supuesto, esto de cajón, escuchar. ¿Okay? Y eso supongo vamos a hablar un poco más. Luego, algo que mucha gente utiliza de forma... Piensa que las tres palabras son lo mismo, así que las voy a agrupar en este número 4, que es honestidad, integridad y sobre todo autenticidad. Número 5, ser asertivo, es decir, que cuando dices algo sobre lo que realmente sabes, no actúes como de forma dudosa. ¿Okay? Y número 6, un poco lo que estabas hablando, Carmen, acerca de ideas, el número 6 es claridad. ¿Okay? Así que tenemos, una vez más, mente abierta, conexión o empatía, escuchar, honestidad, asertividad y luego claridad. Entonces, el número 1, ya hablé un poco en la introducción, es acerca de estar abierto. Yo que vivo en Londres y algo que me fascina porque he aprendido muchísimo de las diferentes culturas, porque realmente, debido al lenguaje, debido a la cultura, debido al medio ambiente en el que están, un japonés piensa muy diferente de un alemán, de un inglés o de un latinoamericano, por ejemplo. Y puedes aprender distintas cosas de los alemanes, de los japoneses, de los latinos, de los ingleses, etcétera, etcétera. Entonces, no sé si tienes algún comentario acerca de esta primera característica y vete para el lado que tú quieras irte, Carmen, acerca de tener una mente abierta cuando tienes una conversación uno a uno o con un grupo. Así es, excelente. Cuando hablamos de mente abierta, pues realmente hablamos de flexibilidad. Y eso es la primera esencia, la primera característica de un gran líder, de un comunicador efectivo. Saber justamente tener esa flexibilidad, de ampliar sus conocimientos. Incluso como tú decías, has hablado de cultura japonesa y demás, ¿no? Entonces, saber llegar a, como decimos, yo siempre digo, al infinito y más allá en conocimiento. Que nada está cerrado para nosotros, que siempre hay nuevo conocimiento, que tiene que haber flexibilidad de mente para llegar a otros procesos y de acuerdo a esos procesos, los que más se acorde a nosotros, a nuestras características, a nuestras necesidades, apropiarnos e ir avanzando. En el momento que nosotros seamos, vamos a decir el otro término que no me gustaría decirlo, una mente cerrada, pues créeme que no vamos a poder llegar a ningún lugar. Hoy en día, ¿qué queremos? Llegar a una proactividad, llegar al éxito y a un emprendimiento. Si somos una mente cerrada, pues no, porque nos ponemos sencillamente una puerta y nos quedamos estancados simplemente en el lugar donde estamos. Y eso no es de una persona exitosa. Correcto. Sí, estoy de acuerdo. Noté la palabra que dijiste flexibilidad y, y teniendo el mismo, un poco del mismo entrenamiento, ¿no? En PNL, tienes tanta razón lo que dices que, como que una de las premisas de PNL, el organismo o el sistema que es más flexible es el que tiende a tener éxito. Y eso es tan cierto. Yo cuando enseñé durante un tiempo intensamente acerca de ventas, lo ponía en un ejemplo muy claro, que si tu cliente tiene 99 preguntas, pero tú tienes 100 respuestas, probablemente hagas la venta. El otro es que siempre puedes aprender de otra persona, e incluso si no estás de acuerdo con lo que dice esa otra persona, lo que puedes hacer es, ok, no estoy de acuerdo con lo que dice esta persona, ¿cuál es el opuesto de lo que dice? Y el opuesto de lo que dice puede ser algo que puedas utilizar. Entonces, número 2, conexión y empatía. Un poco acerca de empatía. Las neuronas espejo, que ahora con la neurociencia han pasado a un primer plano. Es que tenemos neuronas en el cerebro que simplemente con ver una actividad, por ejemplo, tendemos a imitarla. Y están muy presentes en tener empatía con una persona. Y lo expresas, por ejemplo, las mujeres tienden, estoy hablando de un grupo, no de un individuo,
tienden a tener más empatía, y si una otra mujer, por ejemplo, está expresando dolor, tienden a sentir más el dolor. Y eso es una de las cosas que crea empatía. Es decir, es acerca de sentir las emociones de la persona. Y una de las cosas que sientes la emoción de las personas es, yendo a lo que decía al principio, es acerca de esta serena curiosidad, estar sereno en mente y cuerpo y estar enfocado en la persona. Si prestas atención a la persona, te vas a dar cuenta la cantidad de cosas que antes, cuando quizá no prestabas tanta atención, perdías, que no podías ver porque simplemente no estabas prestando atención. ¿Alguna cosa que quieras mencionar acerca de conexión empatía? Estoy seguro que sí. Sí, mira, Alejandro, me encanta esa palabra empatía, porque yo pienso que voy a empezar de toda organización, todo ente familiar, pues tendría que haber empatía, porque es una otra, como yo siempre digo, cachinita de oro para la efectividad humana, ¿sí? Esa empatía. ¿Empatía qué es? No solamente había sido ponerse en aquí decimos en Bolivia, mi país, ponerse en el calzado de la otra persona, pero no solamente había sido ponerse en el calzado de la otra persona, había sido ponerse en sus emociones, en sus sentimientos, vivir y sentir lo que la otra persona está viviendo y así comprenderla. La empatía te sirve en la familia, como tú dijiste hace rato, te sirve bastante en ventas. Ventas es esa conexión efectiva que tiene que haber. Por ejemplo, a nivel de pareja, cuando tenemos la pareja, ¿no? Entonces decimos, ay, mi chico, mi novio, mi esposo no es empático conmigo, no practica la empatía, no me comprende, no me entiende. Y si hablaríamos ahorita, digamos, con una persona que, digamos, aquí en mi país, los abogados, ellos nos dirían, por culpa de procesos empáticos, muchas parejas se han divorciado. Entonces, la empatía, imagínate que tanto en el amor, la pareja, la empresa, pues tiene que estar ahí presente y tenemos que cultivarla, conocerla, comprenderla y trabajarla más que todo. Me parece, estoy seguro que luego, cuando digamos te toque tu turno y yo me calle la boca un poco más, supongo vas a expandir en eso un poco más también. Lo otro que es esencial, como te das cuenta, estamos viendo cosas que es acerca más de la persona con la que estás hablando primero. Y lo hice a propósito, estas 6 características. No es tanto acerca de hablar y como dices tú, yo, sino que la primera fue mente abierta, es decir, mente abierta para ser receptivo a las ideas de la otra persona. La segunda, conexión o empatía, nuevamente, es acerca de la persona con la que te estás comunicando. Y tercero, escuchar. Y escuchar, yo tiendo a... Hay gente que tiende a expresarlo verbalmente en la comunicación. Yo tiendo a expresarlo mucho más con los ojos, incluso con las cejas. Para ni siquiera interrumpir lo que la otra persona está diciendo, sobre todo si la historia es interesante, qué bien, sí, cuéntame más. Lo puedes utilizar, es simplemente mi estilo, que lo tiendo a hacer mucho con la mirada, o incluso con asentir con la cabeza. Y no muy frecuentemente, pero cada tanto, utilizo algo que esto también viene de PNL, obviamente, que es no acerca de parafrasear lo que dice la otra persona, sino que repetir exactamente, utilizando las mismas palabras que utiliza la persona, algo que acaban de decir. Es decir, por ejemplo, me dijiste que fuiste de viaje a España y que lo que más te gustó fue tal cosa. Es decir, hay gente que la palabra bello, me gusta y fantástico no es lo mismo. Es decir, si alguien dijo que le pareció bello y tú dices que te pareció fantástico, la persona va a sentir que tú no la entendiste bien. El lenguaje es importante. Por eso la frase, recuerda esto, repite como un loro, no parafrases. Hay muchas cosas más para hablar acerca de escuchar, pero rápidamente esas son las cosas más básicas que quería nombrar. Si quieres expandir en esto, Carmen, por favor. Sí, Alejandro, qué excelentes palabras lo que tú dices. Tienes mucha, mucha razón. Y bueno, escuchar no es lo mismo que oír. Es un proceso tan excelente de la comunicación, ¿no?
saber escuchar, escuchar. Muchas personas en la vida han pedido que les escuchen, pero en realidad no han sido escuchadas, solamente han sido oídas, ¿no? Entonces este proceso me parece muy importante. El día de hoy, como estamos tocando la comunicación, pues tenemos que ser personas, como tú dices, ese pequeño rapport que exista, saber mirarles, comprender y hacer este proceso tan importante. Pasemos entonces ahora a, bueno, a las otras 3 partes de este grupo de 6, y ahora sí es acerca de yo. Llegó la parte en que tú puedes hablar. Es decir, honestidad, integridad y autenticidad. ¿Qué es esto? Es acerca de tus valores. Por supuesto, tienes que saber, ¿y qué son tus valores? Lo que es importante para ti. ¿Ok? Y lo que es importante para ti varía según en qué periodo de tu vida estés. Capaz que si tienes 20 años, lo más importante para ti es tu carrera. A los 30, es más importante para ti es acerca del amor. A los 40, cuál es el legado que vas a dejar, etcétera, etcétera. O sea, tus valores van evolucionando a través de la vida. Pero es acerca de también algo que yo llamo coraje diplomático. ¿Qué quiere decir con esto? Una vez que tú sabes los valores, que es importante para ti, tienes que tener el coraje de, sobre todo, por ejemplo, si tú piensas que el racismo es malo y alguien está haciendo un comentario racista, no tienes por qué pegarle o hablarle de mala forma. Puedes expresar tu desacuerdo a la vez que lo haces con diplomacia. Pero es importante, y no en todos los casos, quizá esta persona nunca más la vayas a ver o lo que fuera. ¿Okay? Pero esta autenticidad, esta honestidad y esta integridad es acerca de tener el coraje de expresar cuando estás en desacuerdo con algo de forma diplomática. Y también está relacionado a veces con decir no. Cuando te ofrecen algo que realmente no lo deseas y ser amable, pero lo suficientemente firme como para que entiendan que la conversación terminó ahí. No importa por cuánto más tiempo te estén hablando, tú no tienes interés al respecto. Y esto es, como decía, esto es una parte importante de ser una persona honesta, honorable, si quieres, y saber qué es lo que te define y tener el coraje para, digo, pelear. No estoy hablando acerca de fuerza física, sino acerca de tener el coraje moral, si quieres, de hablar y verbalizar qué es lo que es importante para ti y cuándo alguien va a cruzar una línea que no deberían cruzar. Carmen, de vuelta, si tienes cualquier comentario al respecto, te agradezco. Excelente. Lo que me dices, Alejandro, me parece importante, muy importante, porque cada persona tiene valores encausados, tiene ciertos procesos, y en algún momento hay algunas personas que no saben decir, como decir entre comillas, pues no estoy de acuerdo con esto. Y tal vez podríamos decir que están yendo en contra de sus valores porque sencillamente no se han arriesgado a decir no me parece, no estoy de acuerdo, o por ejemplo, un proceso de discriminación que pueda haber, ¿no? Entonces, me parece correcto que haya esa sinergia, ¿no? Esa concordancia de tener los valores, de tener el proceso de saber decir no en un determinado momento. Sencillamente eso, mi estimada. Gracias, Carmen. Incluso una cosa que quería decir, si volvemos al punto número 1, como ves, esto balancea a mente abierta. Mente abierta no quiere decir que tú aceptas todo, a la vez que saber cuáles son tus valores y ser firme. En el momento que tienes que ser firme, no quiere decir que tengas una mente cerrada en este caso. Entonces, es un balance entre las dos cosas. Poder evaluar los puntos de vista, por lo menos por suficientemente tiempo, de otra persona. Y no es tanto acerca de juzgar tampoco. A veces, la mayoría de las cosas, con la mayoría de la gente que te vas a encontrar, estamos hablando de un área gris. No, la mayoría de la gente no habla de cosas blancas y puras y valores morales y de cosas horribles, racistas y sexistas. Es un intermedio, diferentes perspectivas, como te hablaba
te decía acerca de diferentes culturas. Pero nuevamente el punto 4 lo puse para balancear lo de mente abierta. También el punto número 5, asertividad, está relacionado con esto. Es decir, no es acerca de decir, bueno, no estoy de acuerdo. Es más acerca de, sin ser agresivo o agresiva en lo que estás diciendo, utilizas el tono de tu voz, tu mirada, para decir que no estás, que estás en desacuerdo. Algo que me refiero es, esto también es algo que vas a reconocer, Carmen, de PNL, es el marco de referencia. Es decir, tus valores y lo que es importante para ti funcionen en un contexto. Tú tienes una visión global del mundo y de cómo funciona. Entonces, si tu marco de referencia es fuerte porque has pensado acerca de qué es valioso. Y todo esto está desde el punto de vista de que eres lo que yo llamo una fuerza del bien en el mundo. Esto no quiere decir necesariamente de que vayas a salvar el planeta, aunque si puedes hacerlo, genial, necesitamos más gente que quiera defenderlo. Pero es acerca también un poco de lo que te decía antes, diplomacia, es acerca de ser, y de integridad también, es acerca de ser persistente acerca de lo que es importante de ti, pero balanceado con amabilidad y con diplomacia. Entonces, si alguien te dice algo que es importante para ti, es valioso, y alguien te dice, no estoy de acuerdo, tú puedes ser persistente para tratar de seguir mostrando tu punto de vista y al final de vuelta puedes decir, respeto tu opinión, no estoy de acuerdo, pero esta es la forma en que yo creo a esta situación. Entonces, asertividad es acerca de algo que tú conoces muy bien, Carmen, que lo expresas mucho con lenguaje corporal, de la forma en que estás parado, tu posición, el tono de tu voz, la mirada, etcétera. Que estoy seguro que nuevamente que vas a querer expandir acerca de este punto, asertividad. Claro que sí, Alejandro. Y te hago una consulta. ¿Te parece si compartimos un pequeño tip de la asertividad? Adelante, por favor. Excelente. Entonces, para los que nos están escuchando justamente, bueno, asertividad, nuevamente, como dijiste, Alejandro, y me parece fantástico ese concepto que aportaste. Asertividad es decir lo que tú sientes, lo que quieres decirlo, pero sin dañar a la otra persona, sencillamente eso. Pero hay momentos que debes decirlo. Tiene que ser así. No tengas miedo a expresarte y hay que decirlo. Eso decimos a la comunidad que nos está viendo. Pero asertividad muchas veces, algunas personas no son asertivas. ¿Cuándo no eres asertiva? Cuando, digamos, agarras a la persona, le riñes, le dices, ¿cómo es posible que hayas llegado tarde, que tú eres tal y cual? Y empiezas a decir lo que tú piensas, pero dañando el sentimiento y la emoción de la otra persona. Entonces, ahora les voy a compartir sencillamente un proceso muy bonito que se llama el efecto sándwich de la asertividad para que toda la comunidad que está viendo pues la vaya a apropiar. Y es muy interesante porque ser asertivo te da un proceso muy hermoso en tu vida. Y bueno, nos vamos a imaginar ahorita que estamos agarrando un sándwich y ya me va a dar hambre, un sándwich, arriba el pan, que decimos, Alejandro, ¿está bien pan en tu país? Pan, y abajo pan, ¿sí? Pan, sándwich, ¿sí? No, Porque en también te México, digo, por ejemplo, dicen, es que en México hablan la torta, ¿verdad? Y es diferente, torta de sándwich también. sí, Excelente. como decía un amigo mío, los latinos somos una cultura separada por un mismo idioma. Así es, correcto, ¿no? Entonces, bueno, nos vamos a imaginar, vamos a tener un poquito de hambre el día de hoy. Nos imaginamos el sándwich, aquí el pan, aquí abajo pan, y adentro la riquísima carne, ¿no? El salami, como quieran decir, el asado que decimos aquí en Bolivia. Y bueno, la asertividad. ¿Cómo queremos ser asertivos y eficientes en tu familia y en la empresa? Sí, entonces, ¿cómo queremos triunfar? Hay algunas personas que no somos asertivas y por lo tanto te va mal en la empresa, te va mal en el amor y es terrible. Entonces, utilizamos el efecto sándwich. Primeramente, imagínate que tú estás en tu oficina y estás en una empresa y hay una persona que constantemente llega tarde. Entonces, ¿qué vas a hacer? Efecto sándwich. Primeramente, utilizas el pan de aquí arriba. ¿Y qué quiere decir esto?
que tú, cuando entre la persona a tu oficina a solas, ojo, le hagas sentar. Como eres asertivo, tienes que decirle lo que corresponde, que no llegue tarde, pero empiezas el efecto sándwich. Primeramente, lo de arriba. El pan quiere decir lo más bonito y lo más hermoso y los procesos más positivos que tenga esta persona. Y entonces empiezas a decirle, ¿cómo estás, Jaime? Toma, por favor, asiento. Mira, Jaime, yo te considero que la empresa una persona efectiva, creativo, muy dinámico. Me encanta tu proceso de creatividad, pero lo que no me gusta de ti, Jaime, es que constantemente llegas atrasado. ¿Cómo es posible que llegues atrasado? Una persona tan genial como vos, una persona tan carismática, que se lleva bien con el equipo de trabajo, no puedes llegar tan tarde. Entonces te solicito, Jaime, que no llegues tarde. Imagínate ese jefe, ese empresario que ha dicho todo esto. Cuando el Jaimito se sale de la oficina, sale pues, wow, me ha hecho cosas positivas. Obviamente me ha hecho que no llegue tarde y lo tengo que tomar en cuenta y no voy a llegar tarde. ¿Y qué pasa al lado contrario? Que a veces en los jefes y nuestros líderes, porque yo también tengo un jefe, yo soy profesora también, y a veces tenemos líderes en la cabeza que nos matan, nos ejecutan, nos dicen cosas tan terribles y feas, y cuando salimos a ese líder, muchas personas, si ese líder se daría la vuelta, veríamos las dagas y las estacas y los cuchillos que tiene detrás, porque todos sus funcionarios, sus empleados le han dicho lo peor y no lo quieren. Pero si tú eres asertivo con tu familia y en tu empresa, pues te va bien. Entonces, ese tip, querido Alejandro, efecto sándwich. El pan, lo más bonito, lo del medio, lo que tienes que decir, obviamente con cariño, dilo lo que tiene que ser rígidamente, y abajo lo positivo. Y la gente te va a querer mucho. Eso es para la linda comunidad de esta tarde. Me recuerda un poco a la forma que yo le digo, sobre todo a los empresarios, esto más a nivel empresarial, se puede usar a nivel social, que es como dar retroalimentación. Y la forma en que yo lo hago es, sobre todo con gente que conoces lo suficiente como para darle 3 piezas de retroalimentación positiva, 3 cosas que hacen bien y luego 2 cosas que podrían mejorar. Entonces, siempre dices un poco más algo positivo, que sería el pan, como dices tú, y 2 cosas que podían mejorar. Y esto es sobre todo cuando estás hablando con gente que realmente puede mejorar. La otra opción es que funcionen tan mal en tu empresa que le dices, bueno, Juanito, te tengo que despedir porque no estás haciendo las cosas bien. Pero suponiendo que contrataste a la persona correcta y que siempre se necesita un periodo de ajuste, lo que tú dices, las 2 versiones son igualmente buenas y creo que por variedad a veces puedes usar el efecto sándwich o a veces el efecto de retroalimentación. Y por último, Carmen, voy a pasar a hablar de claridad. Y claridad, y una vez más, como sabía que venías, tú traté de encontrar las cosas que teníamos en común, así que la cosa en común es realmente PNL. Y la comunicación, ¿qué es la comunicación? Es lo que el otro entiende. No es tu intención, no es lo que pensaba decirle, la comunicación es lo que la otra persona entendió. Y esto parte mucho de qué tan clara fue tu comunicación. Y la forma más fácil de hacer clara tu comunicación, sobre todo si es una comunicación importante en el trabajo, con tu pareja o lo que fuera, date aunque sea un par de minutos o más para pensar antes de abrir la boca. Es decir, trate de organizar tus pensamientos, qué cosas vas a hacer. Como hice yo para este programa el día de hoy, podría haber empezado a abrir la boca y simplemente hablar, o hacer una pequeña guía de las 6 características que quería comunicar. Esa es la primera parte de lo que quería hablar, características. Como les decía, también quiero hablar un poco, después que Carmen nos dé sus ideas y tenga su segmento también, quiero hablar un poco de vocabulario, algunas frases también que he encontrado que son súper útiles, preguntas y por último, acerca de lo que cómo planear si vas a dar una presentación, es decir, si eres un orador o haces una presentación, cómo comunicar tus ideas efectivamente. Así que esas son las 6 características para ser un buen comunicador, no importa si es a nivel social, a nivel empresarial, esto es para con cualquier persona que te comuniques, mente abierta, empatía
escuchar, en el mismo paso, honestidad, integridad, autenticidad, esta es la palabra más importante, asertividad y por último claridad. No sé si querías agregar algo, Carmen, por favor, acerca de claridad. Sí, más que todo, claridad. Y tú dijiste una palabra muy fantástica, comunicación, ¿no? La comunicación. Y también dijiste algo que coincidimos en cuanto a lo que es PNL, el mapa no es el territorio, Ah, ¿verdad? Y entonces justamente por ese proceso de la comunicación, cada quien, por ejemplo, eso pasa, por ejemplo, en las parejas. ¿Por qué existe mala comunicación? Porque cada quien tiene su mapa, su proceso de comunicación, sus diferentes filtros y por eso no engrana con la otra persona. Qué importante es la comunicación y saber entender que cada quien es diferente en pensamiento, en acción, que cada quien le entran diferentes los procesos de aprendizaje. Otros somos más visuales, otros somos más auditivos. Y creo yo que cuando hacemos un proceso de terapia, hacemos en mi caso, cuando hago una capacitación de parejas o hago una capacitación con, para damas, para mujeres, estoy liderando un grupo de mujeres aquí en Bolivia y siempre apoyando. Muchas mujeres se quejan, ¿no? Entonces dicen, no, mi esposo no me atiende, no me mira, que cuando yo le hablo y no me mira, dice, sí, te estoy escuchando. Entonces le digo, claro, es su proceso de comunicación, es su forma de comunicarse, es su canal, tienes que respetarlo. Si tú eres más visual, él no es visual, posiblemente sea más auditivo, es por eso que está mirando a otro lado, pero sí te está escuchando, sí te entiende, sí te comprende y te ama. Y no quieres que te reciba por tu mismo canal porque no va a ser así, él es diferente. Y entonces empezamos a hablar de este proceso tan hermoso que tú has dicho. Y ahí empiezan a entender que la comunicación varía de persona a persona, porque el mapa no es el territorio, sencillamente. es interesante lo que dices, Carmen. Aún así creo que hay cosas que son universales. Si tú tienes un contacto visual con la persona, no importa cuál sea tu modalidad, modalidad quiere decir acerca de tu preferencia. Si tú miras a la persona a los ojos, no constantemente, ni con mirada de loco, pero estás mirando a la persona cuando está hablando, esto es universal. Nadie se va a tomar a mal, a no ser que haya alguna tribu en un lugar que no conozca, que tienes que mirar los zapatos para indicar respeto o lo que fuera. Cualquier persona del mundo occidental, digamos, si los están mirando a los ojos, si tú cada tanto demuestras que estás escuchando, por ejemplo, esto es algo tan universal que no, digamos, para no decir en el 100% de las veces, en el 99.99% de las veces, eso te va a resultar. Entonces, es interesante eso que decías. Carmen, no sé si quieres nuevamente, lo que quieras contar, si quieres contar una historia o algún procedimiento, lo que fuera acerca de comunicación o incluso que sé que es una de las áreas en que eres experta en oratoria. Si quieres comentarle algo a la audiencia acerca de eso. Así que te paso la palabra y de lo que quieras hablar, como dicen por ahí, expláyate. Mi querido Alejandro, gracias, eres una persona muy genial. Bueno, primeramente, voy a rescatar lo que tú dijiste hace unos momentos, que hablaste de los ojos, que hablaste de los ojos. Y bueno, si hablamos de oratoria de mi área, que me encanta mucho, yo vivo apasionada de lo que soy, vivo apasionada de enseñar, porque la oratoria te hace, a mí me ayuda a que las personas mejoren, prosperen, y cuando de aquí a 15, 8 años, 7 años alguien te llama y te dice, licenciado o coach, me ha ayudado, gracias, pues con eso estamos pagados. Pero ahora para empezar este fascinante proceso de la oratoria, ¿no? Entonces, a toda esta hermosa comunidad que nos está mirando, tengo que hacerles la siguiente pregunta. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo miras a los ojos? ¿Tú miras cuando te hablan a los ojos? ¿Miramos? ¿Esquivamos la mirada? Realmente tu mirada habla, la mirada siente, la mirada traspasa el corazón, ¿sí? Como decía antiguamente, cuenta la historia que cuando muchas personas cuando hablaban con este gran filósofo Aristóteles, ¿no? Entonces algunos querían guerrear, decían yo voy a ir contra él y le voy a decir tal cosa, voy a reclamar, voy a decir tal cosa. Y cuando Aristóteles se movía y les miraba, sencillamente las personas al mirar, sentir sus ojos, retrocedían y decían, wow, en la mirada sentían la inteligencia y la capacidad de esa persona. Y hoy en día muchas personas cuando empiezan a
entrar a este proceso de la oratoria, no se dan cuenta de la primera cachina fundamental. Bueno, segunda voy a decir, que es la mirada hacia las otras personas. Carmen, Dime déjame cómo hacer miras y te diré. un Dime, comentario Alejandro. acerca de esto. Para que entiendas el poder de lo que está hablando Carmen, el poder de la mirada. Yo, em, como probablemente viste en mi título, soy hipnoterapeuta ericksoniano. Entonces, el famoso hipnotizador, muchos dicen que fue el mejor de la historia. Una de las formas que hipnotizaba era simplemente con la mirada, sin ninguna palabra, sin reloj, sin lo que fuera. Es decir, fíjate la diferencia, y estamos utilizando una cámara, pero yo me puedo enfocar en tus ojos o puedo desenfocar la mirada como lo estoy haciendo en este momento. No sé si a través de la cámara o la resolución que tienes puedes ver la diferencia. Y esto es acerca de visión periférica. Cuando engancho la visión periférica, tú puedes incluso poner a alguien en un estado hipnótico, y ahora estoy cambiando nuevamente a ver a la cámara directamente. Y el estado hipnótico no es nada mágico o nada raro, es simplemente que la persona se calma y está más abierta a sugerencias. Es una definición, si quieres, del estado hipnótico. Entonces, por supuesto, lo que estoy hablando no solamente el poder de la mirada, que era la mayoría de lo que él utilizaba para hipnotizar, pero también estaba muy quieto y era la forma en que respiraba, etc. Entonces, la mirada tiene poder para cambiar tu estado emocional y mental, incluso ponerte en un estado alterado de conciencia, que es lo que es hipnosis. Eh, entonces, lo que dice Carmen tiene mucha razón en cuanto a qué tan importante es cómo miras a la persona. No solo que los estés mirando, sino la calidad de tu mirada también. Totalmente de acuerdo, Alejandro. Y mira, esa es tu área tan hermosa que mucha gente que está aquí conmigo también, que me están acompañando, que sepan lo importante que es este proceso que yo todavía no lo he llevado, pienso llevarlo, es la hipnoterapia, ¿no? El proceso tan profundo considero que debe ser. Y bueno, la mirada hace mucho, ahí está, mira, mediante la mirada puedes entrar en el yo de la persona, ¿no? Y bueno, y en mi área justamente lo que es oratoria, cuando decimos el proceso efectivo de la comunicación, sencillamente nosotros en este proceso pedimos que hay tres tipos de miradas. ¿Qué te parece? Hay tres tipos de miradas, ¿no? Entonces, ¿y sabes cuáles son? Nos vamos a ir a la mirada primeramente, No, pero la tengo mucha mirada que curiosidad en muchas saber cuáles personas son. que tal vez... ¿Cómo? Creo que tenemos un poquito de diferencia en algunos pocos segundos. No, pero te decía que no sé cuáles son todavía, pero tengo mucha curiosidad en saber cuáles son esas tres formas diferentes de mirada. Muy bien. Pues sencillamente hay de las tres miradas, sencillamente una es la positiva y las otras son las negativas. Por ejemplo, como tú también eres capacitador y das esos procesos tan grandes allá en tu país, alguna vez cuando hemos pasado los cursos presenciales, por ejemplo, mi persona, cuando capacito a los muchachos, ellos pasan adelante de mí y empiezan a dar unas capacitaciones, les hago dar temarios pequeños para ver su proceso de oratoria. Y entonces ellos dirigen algunas miradas. La mirada, por ejemplo, la mirada huidiza. La primera mirada es la mirada huidiza. ¿Y cuál es aquella? La persona que te está hablando mientras está dando su temario, digamos, está aquí en su temario viéndote, pero de repente sus ojos empiezan a mirar el techo, las paredes, acá te miran y vuelta otra vez miran otros lugares. Como incluso yo les digo, como si en el techo estaría su chanchulla. La chanchulla decimos aquí lo que ha escrito, todo lo que quiere su, no sé cómo decir para tu país, ¿no? Entonces, esa es la mirada huidiza que mira todo y no te puede enfocar en los ojos. Y la clave es ahorita para hacer ventas, hasta para el amor, por Dios, hasta para declarar, tienes que mirar a la persona. Y hay personas que escapan de la mirada. Entonces, esa es la primera mirada, la mirada huidiza. Ahora, la otra mirada negativa que hemos detectado en muchas personas es la mirada cohibida.
Y esa mirada cohibida es cuando están tus estudiantes, las personas, sencillamente están hablando y miran el piso. No sé si alguna vez hemos notado, nuestros estudiantes mayormente a veces están hablando y miran el piso increíblemente. Incluso yo tenía un estudiante que agarraba su hoja, su cuaderno, y agarraba así y empezaba así a disertar tapándose la cara, ¿te das cuenta? ¿No? Y yo, guay, Dios mío, ¿no? Esa es la mirada cohibida, la persona tímida que siempre está viendo el piso. Se nota su timidez, su inseguridad, ¿no? Esos son los dos tipos de miradas, entonces negativas, que puede poseer un ser humano, todos nosotros podemos poseer. Y te digo la mirada más positiva. No, seguro que nadie quiere escucharlo. Eres genial. Bueno, la mejor mirada que podemos dar acá, como nosotros, como conferencistas, capacitadores y docentes, es la mirada semifija. Me olvidaba una mirada, perdón, me olvidaba una mirada que es negativa también, que tiene que saber la audiencia. Es la mirada fija. La mirada fija. ¿Cuál es la mirada fija? Que cuando estás en un grupo de tu auditorio, tu audiencia, muchos de mis estudiantes, de ejemplo, digamos, tienes su prima, su amiguito, su enamorado, y solamente miran la mirada a esa persona todo el rato. Y le miran, pasa 15 minutos, sigues mirando a la misma persona, 20 minutos, sigues mirando a la misma persona, y la otra persona está tan incómodo que dice, mira yo, mira, pero allá, si no, allá. ¿No? Y entonces sigues ahí con el proceso de mirar a ese grupo de personas que estén incómodas. Esa es la mirada fija. Antes de que entraras, justamente estaba diciendo de eso, algo que yo utilizo cuando he hecho conferencias en vivo. Y al principio lo tienes que practicar, no es sumamente natural, pero haces una frase o un pensamiento mirando a una persona y cuando terminaste esa frase, ese pensamiento, buscas a otra persona en la audiencia. Sobre todo, si no tienes mucha práctica, trata de encontrar a alguien que te esté mirando, que esté interesado o interesada en lo que estás diciendo. Empieza a escoger esas personas primero y luego ve a otras personas. Eso realmente crea una conexión con tu audiencia, más que lo que otros expertos en oratoria recomiendan, que es que si tú miras a la última fila y la gente está adelante, piensa que está... No, realmente no logras esa conexión profunda que realmente quieres tener con tu audiencia. Debo aclarar que sí varía un poco, que si estás trabajando con un grupo de 12 personas o una audiencia de 500 personas. Es un poco diferente, pero una vez que te pares en el escenario, en la tarima o donde estés, te das cuenta un poco de la diferencia. Pero la conexión uno a uno, y puede ser flexible, pero más o menos di una frase o un pensamiento y luego cambias y luego lo adaptas a cómo es tu estilo. Hay gente que habla mucho más rápido, hay gente que es mucho más pausado, por lo tanto, para la gente mucho más pausado es mejor un solo pensamiento. Si estás hablando muy rápido, capaz que dices un par de cosas mirando a una persona y luego cambias a la otra. Entonces depende de tu estilo también. Sí, totalmente. Tienes mucha razón totalmente, ¿no? Y entonces en ese proceso, ¿no? Es la capacidad de cada orador, ¿no? De poder comunicar efectivamente sus ideas. Y bueno, esas son las tres miradas negativas que he detectado, que podemos mencionar. Y nos vamos con la mirada positiva. Ahora, las miradas positivas, la mirada positiva que llamamos es la mirada semifija. La mirada semifija. Y justamente es la que tú dijiste, Alejandro, ¿no? Es la mirada que mira a una audiencia, puede dar una frase, un pensamiento, pero también toma en cuenta a todo su auditorio, que mira a todos, que les hace sentir vivos. Y esa es la gran falencia de hoy en día de algunos oradores que he conocido y que incluso yo he estado en sus audiencias, en sus capacitaciones, que miran solamente a un sector. Y el otro, digamos, hay una fila aquí de unas 20 personas y aquí están las 200 personas, solamente miran acá y no miran allá. Y qué feo nosotros como auditorio no sentirnos vistos por el conferencista capacitador o la persona que está hablando. Peor todavía si eres un padre de familia que está mirando al piso, al cielo y no está mirando a sus hijos a los ojos. Entonces, qué importante es la mirada para entrar en este campo tan, hacerse sentir Me visto, gustó, sentido. me gustó que hablaras de la mirada porque hace mucho tomé 5 clases de actuación. Estaba interesado en saber, ¿no?, acerca de qué podía aprender. O sea, siempre esa curiosidad, ¿verdad? Y es interesante saber que actores, por ejemplo, cuando van a crear un personaje, muchas veces empiezan
de la forma en que la persona mira. A veces empieza de cómo caminan, cómo se mueven, por ejemplo, o a veces internamente de cómo se siente esa persona. Pero los actores pueden expresar muchísimo con mirada. Y también expresa cómo te estás sintiendo. Si la persona realmente te parece atractiva, repugnante, o neutra, o aburrida, eh, todo tu cuerpo lo expresa, pero la mirada expresa realmente cómo te sientes la mayoría de las veces. Incluso si eres un actor experto, es difícil de ocultar. Carmen, no sé si quieres agregar algo más a la mirada que me pareció súper importante. Si quieres agregar algo más, por favor, adelante. Si no, puedo pasar yo a hablar un poco de qué decir. Y mientras hablo de qué decir, tú puedes hablar un poco más también del lenguaje corporal, porque es una sinergia entre ambos, ¿verdad? Así es, Alejandro. Yo creo que el objetivo es que las personas del día de hoy se vayan contentas y felices y que aprendan todos estos procesos que estamos hablando. Bueno, solamente mi parte decir que antes que pases a lo tuyo, decirles a las personas que es importante mirar, que les pido y les solicito a todos los que nos están viendo, tal vez son personas, algunos son personas ya que viven en este mundo de capacitaciones y conferencias y otros no. Y la pregunta es, ¿quieres ser exitoso en tu organización, en tu familia? Pues mira los ojos, mira y aprende cómo mirar. Trabaja frente al espejo, que las grandes personas no hemos salido de la nada, hemos trabajado con nosotros mismos y a veces incluso empíricamente en algún momento. Mira al espejo, mira los ojos, mira a la persona que amas, háblale a los ojos a tus hijos, mira si eres organizador, empresario, mira a las personas que están entrando a tu oficina, mírales y trabaja tu mirada. Ve, fíjate cómo les estás mirando. El carisma hace mucho para que una empresa, una persona tenga éxito. Sencillamente eso. Sí, es uno de los pilares de la comunicación. Una de las cosas que quería nombrar es un poco, ya que estuviste hablando de cosas positivas y negativas, acerca del vocabulario, en particular acerca del vocabulario de víctima y el vocabulario de ser un líder. Y esto es no tanto de cómo eres, yo soy así, sino del medio en el que naciste, los amigos que tienes, etc. Hay gente que se queja, ¿ok? Porque lo aprendieron de sus familiares, los amigos con los que se rodean, la economía está mal, y sí, ahora con esto del coronavirus no sé qué vamos a hacer. ¿Y cómo te sientes? Sí, más o menos, etcétera, etcétera, etcétera. Es todo el lenguaje negativo y no es el lenguaje del éxito, no es el lenguaje de atracción. Si tú puedes pensar de que te estás relacionando y toda la gente en tu entorno habla como tú, pero fíjate qué tan exitosos son. Y no me refiero a éxito solamente financiero, me refiero a sus relaciones con otras personas, etcétera, etcétera. Por otro lado está el lenguaje del líder, que es el lenguaje de inspiración. ¿Okay? Es decir, el lenguaje de víctima tiende a destruir. Destruye tu entorno, destruye a la persona con la que estás hablando, por más que piensen, que tú pienses que ellos hablan de la misma forma, y peor aún te destruye a ti, termina destruyéndote a ti y a todos los que te rodean. En cambio, el lenguaje del líder inspira. Sí, el día de hoy no nos fue tan bien, pero si empleamos estas cosas, mañana va a ser un día mejor. ¿Qué podemos aprender del día de hoy? Tengo una meta, tengo un sueño, acabo de descubrir algo nuevo que podemos hacer. Y una de las cosas que quiero comentar al respecto, y esto es algo que he aprendido, las ideas no cambian al mundo. Son las ideas ejecutadas que cambian al mundo. Y esto es difícil de aceptar, pero la realidad es que es mejor una idea mediocre que fue bien ejecutada, es decir, porque tú eras asertivo o asertiva, eres auténtico, comunicas tu idea mediocre. No quiere decir que es una mala idea, no quiere decir que es tan buena como otra idea, pero esa idea no fue comunicada de forma asertiva, de forma auténtica, por lo tanto nunca fue ejecutada, por lo tanto nunca cambió nada. No cambió tu barrio, no cambió a tu país, no cambió al mundo. Entonces,
recuerda esto, no es solo lo que dices, no es acerca del valor de la idea, sino cómo lo expresas y cómo lo comunicas. Hay una cantidad de gente que ha tenido éxito por perseverancia, por la forma en que comunicaron las cosas, no por la super idea que tuvieran. Es más, me atrevo a decir que más gente ha logrado éxito. Y te vuelvo a repetir, esto no es solamente éxito financiero, sino me refiero a éxito en todas las áreas de tu vida, por perseverancia y comunicar lo mejor que tenían, la mejor información que tenían en ese momento, pero lo comunicaron quizá con pasión, quizá con certeza de lo que iban a hacer, iba a resultar, quizá no fuera la mejor idea del mundo, pero iban a lograr. Y la gente que los rodeaba dijeron, sí, confía en esta persona, vamos adelante y lo van a hacer. Y el pobre, la típica idea, el típico ejemplo es el científico que tiene la idea para salvar al mundo, pero como decía Carmen, mira hacia abajo, está dudosa de lo que está diciendo, y la gente dice, nada, esto no tiene valor, a pesar de que la idea es espectacular. Entonces, esto es importante. Otra cosa, no sé qué tanto comunicaron las noticias en tu país, a mí, desde un punto de vista profesional, me fascinó seguir las elecciones en Estados Unidos recientes entre Donald Trump y Joe Biden. Y lo puedes ver, tanto te guste una persona, estés de acuerdo con lo que fuera, puedes poner que el lenguaje de Donald Trump está en la categoría de víctima. Él siempre era la víctima de que, como las noticias estaban en contra de él y las grandes empresas tecnológicas, y el lenguaje era destructivo. ¿Okay? Era un lenguaje de separación. Y ese lenguaje de Biden es totalmente lo opuesto. Te guste Biden o no te importe o lo que fuera, podemos ver este vocabulario de víctima y de líder, de destrucción y de inspiración. Es un ejemplo perfecto de la época moderna, y puedes ver la gente que lo sigue y están de acuerdo con ellos. Son dos grupos totalmente diferentes de gente. Y no estoy comentando acerca de ninguno de ellos como personas, sino desde el punto de vista profesional, los estilos de comunicación, las ideas que tienen, etc. Carmen, nuevamente, si tienes algo para aportar o incluso algo totalmente diferente acerca de esto, adelante, por favor. Sencillamente, Alejandro, coincido nuevamente contigo y fantástico lo que tú dices, ¿no? Y bueno, a mí me llegó lo que tú dijiste, lenguaje de víctima, ¿no? Entonces, y la pregunta es ahorita, víctima y protagonista, ¿de qué lado quieres estar? ¿De qué lado queremos estar? ¿No? Ese lenguaje de víctima, para algunos, como tú dices, políticos, como este expresidente, les funciona. En algún momento sienten que les funciona, pero otros no percibimos así de nuestra forma de ser, desde nuestro mapa, ¿no? ¿Cuántas veces una persona se nos ha acercado a nosotros, se nos ha ido quejando con un lenguaje de víctima, ¿no? Entonces se nos ha quejado que esto, que el otro, vemos su comunicación tan negativa, que esto, que el COVID, puede ser que esto, que el otro, pero está bien una vez. Pero estas personas, muchas tienden a victimizarse constantemente, su lenguaje es cotidiano. ¿Y qué hacemos? Sencillamente, por ejemplo, yo, ¿qué he hecho? Me escapo de esas personas que siempre están con un lenguaje negativo. Ay, por ejemplo, hoy día la famosa, no tenemos nada más que hacer con el COVID, ¿no? Entonces, ¿qué hacía que el COVID, que esto, que el otro? Ya está bien, te estás quejando, hoy día te escucho. Pero ¿qué más? O sea, ¿qué se puede hacer con algo que no puedes moverlo? No podemos reaccionar ante algo. Y es algo que ya vino y está ahí presente. Solamente que cambia tu mente. Entonces, yo pienso que es necesario dejar ese papel, de ese lenguaje de víctima, ¿verdad? Dejar de decir esos vocablos tan terribles, pero que afectan a tu mente. Como tú sabes que tú dominas este proceso, la mente hace mucho la programación, no estamos programando negativamente, llegamos víctimas y nuestro subconsciente, nuestra esencia, pues ¿dónde queda? ¿Qué queremos llegar? ¿Ser víctima o ser la protagonista de tu vida? El protagonista. Una cosa que quiero comentar, no quiero que los presentes, capaz que no, pero en caso de que lo pienses, qué súper comunicadores que son Carmen y Alejandro, nunca voy a poder hacer lo que hacen. Creo que la diferencia, y Carmen, me parece vas a corroborar lo que te digo, no es tanto que no nos equivoquemos, es que tenemos un parámetro de comparación diferente. Es decir, sabemos lo que es una buena comunicación, sabemos lo que es para el éxito, pero cuando fallamos, decimos, ¿qué hicimos? Y volvemos a cuál es el parámetro, cuál es a lo que queremos lograr. Cometemos errores en nuestra comunicación,
en lo que fuera, porque la comunicación la puedes tomar como que es una cosa realmente simple, pero las variables que hay involucradas cuando dos personas, sobre todo de diferentes culturas, por ejemplo, están tratando de comunicarse, son inmensas. Entonces, y algo más que quería decir, algo que me llama mucho la atención es la filosofía de los estoicos, y algo que he utilizado en mi vida sin volverme un poco para el lado místico del que a veces hablo, en cuanto a que somos co-creadores del universo. Algo de los estoicos que me gusta mucho es que el camino es el obstáculo. ¿Qué quiero decir con esto? Que si tú piensas, tengo este obstáculo, bueno, se terminó la vida, no hay nada que pueda hacer, etcétera, tú tienes o tienes un resultado o no obtienes ningún resultado, que igual es un resultado en sí. Pero si tú piensas, al igual que yo pienso, que cuando tú ves es un obstáculo, sí, capaz que se cerró una puerta, pero piensas que se abrieron múltiples puertas más. ¿Qué sucede? Porque antes, como tenías esto que te estaba todo yendo bien, toda tu atención estaba en esto, y no estabas atendiendo a todas las otras oportunidades que había, que haya un obstáculo en tu camino, te abre, si lo ves de esta forma, te abre la perspectiva a ver todas las otras cosas que son posibles. Y te puedo decir en mi caso, si tú piensas que cada obstáculo que presenta, te presenta a la vez por lo menos una solución, siempre, y en esto me lo voy a atrever a decir que es en el 100% de las veces, tú por lo menos vas a encontrar una solución igual o mejor a la anterior que tenías. En mi caso, porque creo tan firmemente en esto, y esto es un poco acerca de fe, no tanto fe religiosa, pero fe en el concepto, encuentro siempre múltiples soluciones una vez que se presenta un obstáculo en mi vida, en mi carrera, vida personal o lo que fuera. Y las múltiples opciones, luego de pensar un poco, elijo una. Y esto te aseguro que si cambias la mentalidad a esa apertura, a ese concepto de que cada vez que surge un obstáculo en tu vida, en el obstáculo mismo está presente una solución, por lo menos una solución, si no múltiples, siempre la vas a encontrar. En cambio, si utilizas el lenguaje de víctima o el lenguaje negativo o lo que fuera, empiezas en un círculo. Hay muchas cosas que podríamos hablar de esto, acerca de esto, Carmen, pero creo que por el momento es suficiente, porque puedo ir para varios lugares, neurociencia, qué es lo que pasa en el cerebro cuando utilizas este lenguaje, bla, 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 y estoy seguro que tú también. Pero una cosa en concreta que le quiero decir a todos es lo siguiente. 3 frases que son importantes que puedes utilizar. Son fáciles de recordar. Por eso nunca voy con las 127 cosas que puedes hacer, sino las 2 o 3, para que las recuerdes. Porque esto no es acerca de conocimiento teórico, es más bien cosas prácticas que puedes poner en práctica hoy mismo. Y una de las cosas que me gusta, si tú ves las noticias, vas a ver que los periodistas continuamente utilizan lo que yo llamo la frase de emoción. Ay, se cayó esto, bla, bla. ¿Y cómo te sientes? ¿Ok? Yo utilizo una variación de eso, que es, si alguien te cuenta que ganó un premio, y yo tiendo a utilizarlo en cosas positivas, la mayoría de las veces, a no ser que entre empatía y quieras saber un poco de la persona, primero, en qué lugar están para que la puedas ayudar. En general, sobre todo en eventos sociales o empresariales típicos, tiendo a comentar en cosas positivas. Si alguien me dice, estuve haciendo surf en Australia o estuve haciendo tal cosa, mi pregunta, una de las preguntas que siempre voy es, ¿qué se siente? Y luego complétalo con lo que tú quieras. ¿Qué se siente estar haciendo surf en Australia? ¿Qué se siente ser el ganador de este premio? ¿Qué se siente? Bla, 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 bla. Y esa es una fórmula, una frase que no es algo que tenga que recordar, es parte de mí. ¿Ok? Si lo sumas a esto que te decía al principio, serena curiosidad, no es algo que tengas que recordar, porque ¿qué tanto tienes que hacer el esfuerzo para decir qué se siente? Y luego simplemente repites lo que te acaban de decir. ¿Ok? Y si vieras cómo se ilumina la cara y los ojos de la persona cuando tienen que ir y creas conversaciones profundas también. ¿Ok? Lo mismo si estás en un público, eres un orador y alguien te hace una pregunta, puedes utilizar una variación del qué se siente para lograr esa conversación
más profunda. Esto es todo acerca de emoción. Esa es la primera frase que quería compartir contigo, porque es algo que realmente utilizo frecuentemente. ¿Tienes alguna otra favorita frase, Carmen? Pues primeramente, qué lindo lo que compartes, Alejandro. Yo utilizar esa frase tan bonita que tú dices porque conecta con la emoción. ¿Qué se siente? ¿Qué sientes ahí? Y la persona le haces volar en el tiempo y en el espacio y ves sus ojos ahí. Tienes mucha razón. Entonces, ¿qué se siente? O tal vez, ¿qué te motivó viajar allá? ¿Qué te motivó estar en ese Ah, momento, en esa playa hermosa? ¿Qué te hizo ir ahí? ¿No? esto está Y relacionado con bueno, la siguiente frase. Perdón, continúa. no, sencillamente eso, es que te motivó, ¿no? Entonces, nuevamente la emoción, vuelta, sacamos la emoción de la persona y empieza a vivir su proceso. Quería decirte que estás leyendo bien el futuro, porque esa es la segunda, relacionado, no es exactamente lo mismo, pero relacionada a la segunda frase, que es acerca de metas y sueños. ¿Okay? Nuevamente, seas un orador, un coach, o tanto un coach de vida o un coach ejecutivo, o estés simplemente en un evento social, cuando bueno, hablaste de las cosas, cuál es tu nombre, dónde eres, bla, bla, bla. Entonces, tipo cosas que siempre hacemos, que son importantes. O sea, quieres saber el nombre con quien estén hablando. Hay gente que dice, no, no me importa el nombre de la persona. A ti no te importará el nombre de la persona, pero la persona con la que estás hablando sí le importa su nombre. Y es bueno que no estés constantemente como que fueras un vendedor diciendo, claro, Carmen, sí, te entiendo, Carmen, por supuesto, Carmen. No estés repitiendo el nombre constantemente, pero con que lo recuerdes por lo menos al principio de la conversación y al final cuando te despides, no le digas, bueno, chao, mujer. Simplemente decir, recordar el nombre es algo importante. Pero la frase es, ¿qué estás pensando hacer ahora? Ahora que terminaste tus estudios, ahora que vas a hacer esto, ¿qué es lo próximo que deseas hacer? ¿Cuál es tu próximo objetivo? ¿Qué deseas ser también? ¿Qué es importante para ti? Ese tipo de preguntas están todas relacionadas con vida y carrera y no es una fórmula fija, pero es simplemente recordar y expresarlo de la forma que tú quieras. Puedes utilizar cualquier oración que desees acerca de los sueños y metas que tiene la persona. Y por supuesto, digo, nuevamente utiliza tu diplomacia. Si acabas de conocer a la persona, no preguntes algo que sea súper personal. Y por supuesto, esto es referencia, a veces quieres ir directamente a lo personal, pero son casos un poco más específicos. Yo te estoy hablando de cosas universales. Pero esta es la segunda frase que quería que recordaras. ¿Qué deseas ser o hacer? Carmen, ¿qué comentario excelente tienes acerca de esto o variaciones de lo que quieras hablar? Sí, corroborando lo que tú dices, tienes mucha razón porque esa frase que tú dices, me pongo a pensar que es una frase muy apropiada, incluso para nuestros jóvenes de hoy en día. ¿Qué quieres ser? ¿Qué quieres hacer? Ajá. Porque muchos de nuestros jóvenes, aquí en Bolivia, mi país, por ejemplo, no sé en tu país, pero salen desorientados en algún momento. ¿Qué cosa quieren ser? ¿Qué quieren hacer? No saben. Y entonces tiene que haber tal vez un proceso X, ¿no? Yo siempre me ponía a pensar, anteriormente daba capacitaciones de orientación vocacional, llegar a estos jóvenes que están saliendo en la nada. Y justamente esas frases tan hermosas que dijiste son las frases apropiadas que tienen que ir para ellos y conducirlos a lo que quieren llegar, porque otros no llegan. Necesitamos empujarlos. Antes de que les diga la tercera frase, voy a poner dos comentarios. Hay una cantidad de buenos comentarios. Discúlpeme, es que tenemos tanto contenido hoy con Carmen que no voy a tener tiempo, si no vamos a hablar por 3 horas, de ver, poner en pantalla todos los comentarios. Pero hay un comentario de Lilia que quiero poner acá. También es importante hacer un comentario que tenga en consideración un toque de buen humor, que saque una sonrisa para ver el lado positivo de la situación. Voy a hacer un programa entero acerca del sentido del humor. Porque ten cuidado, es una espada de doble filo. Lo que a ti puede parecer gracioso, a otra persona le puede parecer una ofensa. Por ahora, a no ser que hayas practicado y la gente en general sienta
que tu sentido del humor es apropiado. Luego de ver este programa que estamos haciendo Carmen y yo, no empieces a usar sentido del humor de la nada. Ten cuidado con eso. Puedes usarlo, por supuesto, no tengas miedo de hacer nada, siempre que tengas buena intención en mente, pero si quieres lograr éxito, no lo utilices en esa presentación crucial que quieras hacer. No se te ocurra hacer un chiste por primera vez si nunca utilizaste humor. Y George nos dice, no soy tan bueno recordando nombres. Lo que he hecho es asociar el nombre con el nombre de artistas o con personas que ya conozco para recordar. Sí, hay varias versiones mnemotécnicas. Yo te digo la más fácil que yo utilizo y ya ha funcionado con la mayoría de la gente que lo digo. Repite el nombre de forma natural 3 veces al principio de la conversación. La primera te la digo, es muy fácil. ¿Cómo es tu nombre? Carmen Aldo, no te entendí bien, y ahí la persona te lo repite. Eso es totalmente natural, y una vez que te lo dijo nuevamente, ahí lo puedes repetir por segunda vez. No lo repitas 3 o 4 veces, encuentra una tercera vez, y simplemente por pronunciar el nombre 3 veces al principio de la conversación, tiendes a recordarlo más. Hay gente que dice, bueno, la nariz de esa persona me recuerda un martillo, y no sé, es demasiado complicado. Simplemente con verbalizarlo 3 veces y en los primeros 3 o 4 minutos de la conversación es suficiente. Digo la tercera frase y luego, como digo yo, te paso el aro de luz a ti, Carmen, o te paso la pelota, como quieras la metáfora. La última frase que te quería decir es, una de las cosas que quería decir, la primera frase tiende a ser más fácil para las mujeres que para los hombres, la parte de qué se siente. La segunda es más o menos igual acerca de qué deseas ser o hacer. En mi experiencia, tanto hombres como mujeres se encuentran fácil. La tercera, los hombres, no digo que lo encuentren más fácil, pero es más natural, es acerca del proceso. Cuando alguien te dice algo que hizo bien, ¿cómo hiciste tal cosa? Sea que construyeron un mueble o un deporte que están haciendo, o algo que lograron, puedes decir, qué interesante, qué bueno. ¿Y cómo fue que hiciste? ¿Cómo fue que lograste eso? Es una pregunta de proceso. ¿Okay? Entonces la otra persona va a pasar a describir qué es lo que hizo. Y recuerda, nuevamente, como te decía al principio, es una forma de halago. Estás demostrando interés en algo que probablemente para la persona sea importante, porque dedicaron tiempo, tal vez dinero también, en hacer eso que hicieron y que ahora te están describiendo. ¿Okay? En algún sentido estás diciendo, bueno, tú tomas buenas decisiones, tienes buen gusto, es todo positivo y puedes aprender algo. Una cosa que te quiero decir es lo siguiente, nuevamente, si la persona lo que le interesa es coleccionar estampillas y te parece que es la cosa más aburrida del mundo, no le digas, qué interesante, por favor, hable media hora de cómo fue que coleccionaste estampillas. Simplemente no le preguntes. Pregúntale de algo que te interese y siempre puedes terminar la conversación que estás hablando. Me pareció bueno hablar contigo y vas y te mueves a otro grupo, sea en una reunión de networking empresarial o a nivel social. Esas son las 3 frases que te quería nombrar. Entonces, la primera es acerca de emoción, qué se siente. La segunda, metas y sueños, qué deseas ser o hacer. La tercera, acerca del proceso, cómo hiciste lo que acabas de nombrar en la conversación. Así como decía Carmen, no sé si quieres comentar acerca de lo del proceso o pasar a hablar algo más. Estamos casi en 1 hora y media de programa, así que yo lo mío lo voy a cortar un poco, lo voy a acelerar, quizás no, lo voy a pasar a otro episodio que haga. Así que te paso la palabra, Carmen, de lo que quieras agregar, pero supongo vamos a tener unos 10 minutos más de programa, así que me callo la boca y te paso la palabra. Alejandro, gracias. Sencillamente tomar el último capítulo que hablaste, ¿no? De un proceso, qué importante. Voy a tomar la palabra que tuviste, que era interés.
interés, qué importante es que en este proceso que la persona te está comunicando, cómo realizó tal cosa, cuando tú muestras interés por otra persona, la persona se siente escuchada. Y como decimos hoy día, estamos hablando de procesos de comunicación. Qué importante es que la otra persona le haga sentirse escuchada, causes esa emoción, la emocionalidad, que sienta que tú les has trascendido en su emoción, sentimiento. Y eso funciona inclusive en ventas, es la efectividad. Mientras cuando tú enlaces, haces sinergia con esa persona X y le causas, muestras interés hacia él, hacia ella, se siente escuchado y a quién no le da ganas de comprarte cualquier cosa, de estar contigo. Y ese interés es importante porque es la coerción o es la separación de algo, de alguien, ¿no? Entonces muchas personas se quejan, pues mira, mi docente le estoy pagando ahorita mis $600, ni interés causa, no me causa ni interés, ni me atiende, qué tal y cual, o la siguiente persona, mi pareja, me siento sola porque no siento que mientras yo voy contando mis problemas, mis procesos X, pues no me atienden, no hay interés, y ahí se rompe ese lazo de comunicación. Qué importante es eso. Em, Debo reconocer que, sobre todo para los latinos, que estamos sufriendo un poco, depende en qué país estás. Yo acá en Inglaterra, bueno, realmente desde marzo del año pasado, hace prácticamente un año ya, que es prácticamente, bueno, prácticamente no, es imposible, a, no a tus amigos más cercanos, y ha habido periodos en que ni siquiera, si no vives en la misma casa, no puedes hablar con nadie directamente, solamente a la distancia, que, pero amigos que no son tus amigos más cercanos, pero gente que conoces, gente que le decías hola, o incluso gente que le dabas la mano o un abrazo, no tener ese contacto físico, y estamos todos en distintos grados sufriendo. Por otro lado, hubo un gran aprendizaje a través de Zoom, cómo lo puedes utilizar a nivel profesional. Pero lo que tomo de todo lo que estamos hablando el día de hoy, que es importante, es cómo son todas técnicas universales que puedes utilizar, tanto estés hablando a través de la cámara presencial o lo que fuera. Muy rápido, Carmen, quiero mencionar algo acerca de vocabulario, algo que tomé de los profesionales de la prensa, los periodistas. Cuando escriben un artículo, no siempre, pero esto es algo que se les enseña a los periodistas, que en el primer párrafo de ese artículo respondan 5 preguntas, y yo te voy a dar una sexta pregunta, y es el qué, quién, cuándo, dónde, cómo y por qué. Y esto lo puedes tener en cualquier cosa, o sea, qué es lo que pasó, qué sucedió, quién estaba presente, quién está involucrado. ¿Y por qué involucrado? No tomes que es una cosa negativa, es algo que quieres saber. O con quién fuiste de vacaciones, con quién fuiste al concierto, lo que fuera. ¿Cuándo sucedió? Es importante. ¿Qué fue de noche? ¿Fue de mañana? ¿En otoño? ¿Dónde sucedió? ¿En qué ciudad? ¿Cómo? Esto es de vuelta acerca del proceso, ¿verdad? ¿Cómo fue que sucedió esto? Y por último, ¿por qué? ¿Cuál fue el motivo de que sucedió esto? Son 6 preguntas que, con saber esas 6 preguntas, ni siquiera tienes que hacer una pregunta muy larga. Alguien te está hablando de decir qué, y cuando tú dices qué, inmediatamente la persona entiende con esa simple palabra de 3 letras que no entendiste lo que acaban de decir, entonces lo repiten. Y si lo mismo, puedes hacer una pregunta completa, o simplemente puedes decir quién, no entendiste el nombre de la persona con la que estás hablando. Es decir, puedes hablar muy poco y tener una conversación larguísima con una persona. Así que, Carmen, eso es todo lo que quería comentar el día de hoy. Como de costumbre, va a haber más episodios acerca de esto, uno de los que te decía. eh, Prontamente voy a hablar cómo utilizar sentido del humor, que sobre todo para los hombres, recuerda cuando a las mujeres le preguntan qué quieres ver en un hombre, y una de las que está casi siempre al tope es que tenga sentido del humor. Así que, Carmen, si quieres redondear la charla de hoy, algo que quieres
algo importante, y algo muy importante también, antes de que lo digas, ¿cómo alguien que te ve por primera vez el día de hoy, cómo se pueden conectar contigo? Puedes escribirlo en el chat, si hay un sitio web o una página de Facebook en las que pueden encontrar un poco más de información acerca de ti. Sí, ¿te parece? Ahorita estoy sin mis lentes, vas a disculpar, ¿quieres comunicar conmigo? Mira, para escribir acá, estoy un poquito con problemas. Directamente me buscan en el Face con Carmen Aldunate o Okay. Sí, en el Face con Carmen Aldunate. También me estarían Carmen, ¿sabes buscando lo que en puedes Instagram. hacer? Una vez que termine el vivo, inmediatamente va a estar la grabación publicada y puedes ir y escribir tu dirección en los comentarios. Entonces la gente va a poder encontrarte de esa forma también. Y en conclusión, Carmen, danos una última idea que la audiencia puede utilizar para mejorar su comunicación. Una idea potente. Muy bien. Como ya dijimos contigo, me encantó realmente la charla, que esa sinergia. La idea poderosa para la comunicación sencillamente es que hables con emoción y compasión. La emoción y la pasión mueve el mundo. Entonces la emoción se basa en base a ese proceso, a la pasión. ¿Cómo quieres comunicar tus ideas? ¿Cómo quieres realizar procesos asertivos? Todo lo que tú hagas y quieras expresarlo y quieras vivirlo, hazlo con pasión. Incluso tu trabajo, hazlo con pasión. Cualquier cosa que hagas con pasión, te sale de por sí ese proceso de comunicación porque te salen las manos, te sale la emoción, sientes la cara, haces vibrar a las otras personas. Créeme que haces vibrar a las otras personas si hablas con pasión, con emoción, con sentimiento y siente lo que tú vas a decir. El día de hoy, justamente, esta mañana, desde las 8:30, aquí en Bolivia, yo pertenezco a la Cámara Internacional de Conferencistas, estaban dando su examen, un Master Speaker. Y cuando las chicas, mis chicas me llamaban y me decían, ¿cómo hago? Soy nerviosa. Sencillo, siente tu tema, cómo vas a comunicar tus ideas, pero siente el temario, siéntelo, vive con pasión, comparte esa emoción. Y sencillo, por si te va a salir la mirada, las manos, la emoción. Eso simplemente, Alejandro, vivir con pasión ese proceso. Les recomiendo, este video va a quedar grabado en Facebook y luego lo voy a poner en mi canal también, que hubieron una cantidad de comentarios excelentes, así que por favor revisen también los comentarios en mi página de Facebook, porque siempre aportan y agregan a la comunicación que tenemos y las ideas que compartimos, y hay varias buenas el día de hoy. De mi parte, me despido. Ha sido un placer tener a Carmen el día de hoy. Como dice ella, creamos una buena sinergia también. Y seguro que le invitaré nuevamente a un próximo programa también. Así que, como de costumbre, en realidad voy a dejar que digas la frase final tú hoy, Carmen. Sencillamente agradecerte, Alejandro, por este proceso tan hermoso. Tanto mi comunidad, mis amistades, ansiosas de escucharte, de conocerte el día de hoy, de conocer un gran profesional, de que tú hayas irradiado también en mi proceso, en mi comunidad, que te escuchen, que sepan la persona fantástica que eres, no solamente como profesional, sino como persona. Y eso es lo que irradia en toda comunidad, la persona en sí. Darte las gracias y esperemos que hayamos llegado a los corazones, a la emoción, al sentimiento de las personas. Yo, Carmen Aldunate, estoy para servir a cualquier persona de corazón. Solamente contáctame, llámame y estoy con él. Estoy en ese proceso. Alejandro, mil bendiciones y que estés en tu país siempre sano y también que estén sanas y prósperas las personas que el día de hoy nos han escuchado. Lo que dijo Carmen. Nos vemos pronto. Chao, chao.